Está de candidato para la presidencia de la República, lleva ya recorriendo el país, conversábamos antes de salir al aire, algunos meses, el momento en el que tomó la decisión, creo que de los primeros candidatos o el único que tomó la decisión a temprano momento de este año 2024, es decir, sí, yo voy de candidato y empiezo a trabajar como candidato. ¿Difícil decisión, Jorge? Buenos días. No, difícil, pero buenos días, Rubén. Y buenos días a W Radio, a toda su sintonía y a toda la provincia de La Suay y Cuenca. Bueno, no tan difícil, porque lo importante es que tienes organización, tienes estructura en todo el país. Y una vez que en nuestro partido, en septiembre, que realizamos la gran convención nacional de Unidad Popular, decidimos recorrer el país y la llamamos en una primera fase el Profe Escucha, para fortalecer la propuesta, la iniciativa, el programa de gobierno que al final fue presentado. Y ahora, una vez que se oficializó la candidatura, estamos ya en la recta final y por supuesto en la cuenta regresiva. Ya le queda pocas horas para que el muñeco de cartón tenga que ser desalojado de Carondelet, porque ha demostrado en un año incapacidad para dirigir los destinos del país. Ha profundizado la crisis y ha ubicado al Ecuador como el segundo país con mayor índice de violencia delincuencial, que solo sirvió este problema para meternos la mano al bolsillo e incrementarnos el IVA. Eso es lo que vamos a enfrentar, vamos a transformar desde Carondelet, con el binomio del profe Escala y de mi compañera Pacha Terán. Jorge, ¿tú crees que existe un candidato que pueda querer para un país ubicarlo en tanta inseguridad? Tú mencionas que este presidente lo ha ubicado así. Yo no sé si es que haya una persona que quiera que el país esté en las condiciones que tenemos. Por supuesto, Rubén. ¿Por qué? Porque así de simple te explico. Si hay un gobierno que no tenga ninguna vinculación con el pasado de corrupción ni vinculación con los grupos delincuenciales, de manera inmediata, como lo voy a hacer yo, apenas me posesione en Carondelet, firmaré el primer decreto dando de baja a los narcos generales, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía, como el primer paso para la depuración y para devolverle la seguridad y la paz social a las familias ecuatorianas. Si no nos atrevemos a dar este paso, continuaremos con el clima de violencia imparable en nuestro país. Ya es tiempo, es la hora de devolverle la paz social para poder caminar, trabajar, vivir sin miedo en nuestro país. Y eso lo vamos a hacer. No nos temblará la mano para firmar este decreto. Y por supuesto no habrá ni banquetes ni compensaciones. Iré a la fiscalía a presentar las denuncias de los narcos generales, tanto en Fuerzas Armadas y Policías, que están contaminados. Bueno, pero cuando se presenta una denuncia hay que dar nombre y apellido, Jorge, no se puede decir o generalizar. También habrá gente buena, ¿no? Por eso hablamos de depurar. Todos los que están contaminados. Pero ¿y cómo saber, pues? No, es que es fácil, es simple, Rubén. ¿Te recuerdas cuando hubo la denuncia de que hay narcos generales? Y dijo este embajador aquí en nuestro país que la información y todo ya reposa en Carondelet. Pues esa información que ha sido verificado, si no, no se hubieran atrevido a decir que hay narcos generales, o si no, la prensa no hubiera publicado los nombres de aquellos generales que tienen un patrimonio tan elevado y que no lo pudieron justificar. Y la prensa y los medios de comunicación sí tuvo acceso con nombres y apellidos y montos, y hasta ahora no han podido justificar. Es evidente entonces que están contaminadas dos instituciones que tienen por mandato constitucional, por obligación constitucional, garantizarnos la seguridad y la vida. Jorge, ¿qué lectura tienes? Hace pocas horas, este fin de semana, día domingo, muere el alcalde de Arenillas. En 2 años, 5 alcaldes han fallecido. Y uno también de la tendencia de ustedes, el de Ponce Enríquez. ¿Por qué están muriendo los alcaldes? O sea, ¿por qué este grado de inseguridad? Voy y pensaba esta mañana, antes de venir al medio, Jorge Escala fue complicado, duro cuando fue diputado aquí en el país. Pero yo no vi que
que haya existido estos grados de delincuencia ni matar a gente, pero hoy en día se vuelve ya tan habitual que hay este tipo de problemas y lo que mandan es a matar nada más con una facilidad enorme. Rubén, es que vamos a aplicar un plan integral de seguridad. El primer paso, el que comenté. El segundo paso es que tenemos que reestructurar, también depurar todo lo que es el sistema de inteligencia para prevenir esto. ¿Tú no crees que el servicio de inteligencia de Fuerzas Armadas o de policía ya conocían de esto? ¿Tú no crees que ellos, el sistema de inteligencia, no saben dónde están localizados y cómo operan estas bandas delincuenciales? Hace falta decisión política, liderazgo para poder enfrentar la violencia delincuencial. Entonces vamos a reestructurar el sistema de inteligencia, porque mira dónde está la inteligencia. En el Ministerio del Gobierno, que solo sirve para la persecución, el acoso, la investigación a las organizaciones sociales, a los dirigentes, a los luchadores sociales, menos para ubicar, detectar y actuar para desmantelar precisamente las bandas delincuenciales, para prevenir delitos. Para eso debe servir la inteligencia. Entonces vamos también a reestructurar el sistema de inteligencia, que no puede seguir en el Ministerio del Gobierno, debe estar en el Ministerio del Interior. Vamos a capacitar a la policía, vamos a dotarle del equipo, del armamento que requieren con el propósito de enfrentarse en mejores condiciones a la delincuencia organizada. Pero lo fundamental, Rubén, para resolver o disminuir el impacto de la violencia delincuencial, hay que enfrentar las causas que la originan: la pobreza, la falta de salud, de educación, que origina el problema o la ola migratoria. Por eso en nuestro gobierno vamos a garantizar el derecho al trabajo. Ha llegado la hora del trabajo y por eso hemos dicho que vamos a crear 500,000 plazas de trabajo, 250,000 serán destinadas para resolver el empleo juvenil, y eso lo vamos a ejecutar de manera inmediata, triplicando la inversión en la obra pública. Y por supuesto que declararemos la provincia de La Suay en emergencia, con el propósito de terminar con ese aislamiento que tiene nuestra provincia de La Suay, y por lo tanto vamos a un proceso de reconstrucción de toda la red vial en el país. Yo vengo recorriendo el Ecuador entero. ¿Cómo está la red vial? Y está totalmente destrozada, destruida. Esmeralda, igual como Azuay, los pueblos y las provincias amazónicas, con la troncal amazónica destrozada, destruida. Y nos dijeron y nos vendieron la idea que teníamos carretera para 40 años. Y resulta que se hicieron mal hechas, con sobreprecio y con pésimos materiales. Nunca más, a propósito de la obra pública, se fomentará el asalto y la corrupción. Con transparencia vamos a devolverle las vías que necesita la provincia de La Suay. Este incremento vamos a triplicar de 1.300 millones de dólares a 4.000 millones la asignación para la obra pública en nuestro país. Pero Jorge, ¿de dónde van a salir? Porque en el fondo yo digo, es fácil hablar, voy a hacer esto, pero el dinero no se reproduce solo. O sea, el dinero hay que verlo con qué mecanismos vamos a hacer. El país vive de la recaudación de impuestos, de lo que cobra del tema minero, de la venta petrolera. O sea, de ahí es donde echa mano el gobierno para poder hacer obra pública. Simple, Rubén. Vamos a hacer lo que otros no han hecho. Hay alrededor de 4.000 millones de dólares en deudas en firmes en el SRI. O sea, que están por cobrarse. Por cobrarse. Pero digamos que cobras de esa parte, los 4.000 millones. Pero también hay deudas que pagar, que están bastante elevadas en el país. Sí. En una sola se va. Es que no estamos hablando solamente de 4.000 millones de dólares. Vamos a tener alrededor de 30.000 millones de dólares que vamos a recuperar, lo que no han hecho los otros gobiernos. Vamos a recuperar a la patria. ¿Y de dónde van a ser Entonces, esos 30.000 millones? Los 4.000 millones de dólares que te mencioné, eliminaremos beneficios tributarios que entrega el Estado a las grandes empresas, y son alrededor de 6.000
millones de dólares porque compran un aparato, un micrófono o algo. Un vehículo. Un vehículo, ya te exoneran entre el 15 hasta el 25% de los tributos, los impuestos. Eso no puede ocurrir. Y son los que menos empleo generan. Los que generan el 80% de las fuentes de trabajo son las pequeñas y medianas empresas, los pequeños y medianos emprendimientos. Ellos generan más del 80% de la plaza de trabajo y sostienen también la economía juntos con los migrantes. No es la gran industria que siempre gana, que tiene más de 16 beneficios tributarios, y además son los grandes evasores de impuestos. Y además son los que sacan los dólares al exterior, poniendo en riesgo la economía y la dolarización. Entonces, recuperando esos o poniendo en orden solo esos tributos, estaríamos hablando algo más de 6.000 millones de dólares que vamos a recuperar. Vamos a ponerle un 10% de porcentaje a las ganancias extraordinarias a los banqueros. Ahí vamos a recuperar 150 millones de dólares. Cobraremos, porque vamos a elevar al 5% el impuesto de salida de divisas, con el propósito de detener, de evitar esta fuga, esto de sacar los dólares al exterior para invertirlos en paraísos fiscales. Vamos a enseñarles como buenos maestros a que desarrollen sentimiento de patria. Si los recursos lo han hecho aquí en el Ecuador, aquí tienen que invertir los grandes banqueros y los que sacan los dólares al exterior. Cobraremos un impuesto a las grandes fortunas y eso implica también algo más de 600 millones de dólares, y aplicaremos la figura que establece, que crearon los organismos internacionales, que dicen que aquellos países que tienen sus economías en crisis pueden aplicar la moratoria del pago de la deuda externa, y nosotros vamos a hacer uso de esa figura porque tenemos niños con alto índice de desnutrición infantil, desempleo, violencia delincuencial, economía no solo que está estancada, sino que decrece. Entonces hay crisis en el país y eso significa liberar 9.000 millones de dólares anuales. Y por lo tanto tendríamos recursos para reactivar la producción, porque mi gobierno será primero la vida antes que la deuda. Bueno, hay muchas áreas. Salud. ¿Qué pasa con la educación que estamos hablando? Además vienes de un sector que es educativo en el país y que debes conocerlo perfectamente cuál es el problema que tiene el sector educativo del país. ¿Cómo darle sostenibilidad también a la inversión privada? Que esto también no podemos vendarnos los ojos, que es la que genera muchísimo trabajo en el país, más que el mismo gobierno. A ellos también hay que darles estabilidad para que vuelva a tener confianza el empresario en invertir. También hay que apuntar a la inversión extranjera, porque tampoco hay que verlo con tanto miedo. ¿O ustedes lo ven como algo que no debe apuntarse a la inversión extranjera? ¿O hay algo que no sirve de la inversión extranjera? De ninguna manera. Vamos a fomentar las alianzas públicas privadas, pero también la alianza pública comunitaria, con los agricultores, con los campesinos. ¿Cómo no? Devolverle al agro también. Entonces, por supuesto. Lo que se ha perdido y en este país, en el agro, yo no he visto, o sea, de las últimas décadas, no he visto que han hecho nada los gobiernos de turno por el agro. Ha llegado la hora del agro, de la reactivación productiva, y nosotros vamos a organizar a nuestros agricultores, a nuestros campesinos en cooperativas mixtas de producción. El Estado organizado con los que hacen parir la tierra, pero que están abandonados, quebrados. De tal manera que importaré de manera directa de Estado a Estado, con cero arancel, las herramientas, los insumos que necesitan nuestros agricultores para entregarles y que puedan realizar sus labores en mejores condiciones. Vamos a condonar la deuda que mantienen con el sistema financiero de hasta $10.000. Yo vengo recorriendo el país y en mi provincia, la provincia de Los Ríos, aquella demagogia del muñeco de cartón que dijo que iba a condonar la deuda que tienen los agricultores y que por eso no pueden dedicarse al agro, resulta que solamente 36 se han acogido a ese beneficio. Una serie de trabas y solamente los que tienen deuda de hasta $5.000. Cuando ya hay una ley que plantea que el Estado debe condonarle hasta $10.000. Oye, si ellos se condonaron alrededor de 8.000 millones de dólares con la primera ley,
que aprobó Daniel Noboa con el carácter urgente económico. Es que esa ley del embudo es la que vamos a terminar, Rubén. Lo ancho para la oligarquía y lo angosto para el pueblo ecuatoriano y sobre todo para nuestros agricultores. Y eso significa que también vamos a entregarle y garantizarle el precio justo a sus productos, comercialización. Vamos a reactivar la unidad de almacenamiento, que dejó cerrado el correísmo, que la desmanteló precisamente para golpear, afectar al sector agrícola. Y eso tiene que cambiar. Por lo tanto, ha llegado la hora de la reactivación productiva, de la producción agropecuaria en nuestro país. Seremos el gobierno que entregará los recursos para la educación. Será el gobierno de la educación, del empleo, del trabajo, de la reactivación económica. En educación vamos a entregarle por primera vez el 6% del Producto Interno Bruto, que tenía que alcanzar ese porcentaje en el 2010, para reabrir las escuelas, para entregarle política de revalorización a la profesión docente, a mis compañeros maestros, a quienes quiero entregarle un cordial saludo en mi condición de expresidente nacional de la UNE, decirles que vamos a hacer realidad la recategorización y el ascenso de categoría de manera inmediata, y en la medida que los maestros entreguen en los distritos los requisitos para el ascenso, eso no puede durar más allá de un mes, como siempre fue antes de que elimine este proceso automático de ascenso y recategorización el prófugo de la justicia. Ya lo hemos recuperado, está en las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pero ya han pasado 2 presidentes y no quieren ejecutar este beneficio derecho para los maestros. Como yo, sigo en la categoría G de ingreso al magisterio. ¿Cuántos años llevas en el Yo llevo 32 años formando a la niñez y a la juventud del campo y la ciudad. Cuando preguntan de dónde sacaron o de dónde salió ese candidato Escala, pues yo vengo haciendo patria y sigo haciendo patria, formando a nuestros niños y jóvenes en el campo, en la ciudad, descubriendo, transformando sueños que han hecho los otros candidatos, casi la mayoría. 14 de 16 ya han sido gobierno y son causantes de la pobreza, de la destrucción del Ecuador, de la corrupción, de la crisis. Por eso decimos que ha llegado la hora del pueblo, ha llegado la hora de los de abajo, ha llegado la hora de Unidad Popular Lista 2. Entonces, ese porcentaje que entregaremos a la educación servirá también para garantizarle alimentación, almuerzo y desayuno escolar. ¿Te recuerda, Rubén, que también el Correato eliminó el almuerzo escolar? Y cuando ahora vemos con gran tristeza, nosotros los profesores vemos con gran tristeza cuando en nuestros salones de clase los pupitres están vacíos, buena parte. Estamos hablando más o alrededor de 200,000 niños que ausencia. Y cuando los vamos a buscar a sus casas, ¿qué nos dicen? Los padres: me han lanzado a la desocupación, perdí el trabajo, tengo 4 hijos y no tengo para la lista de útiles escolares. En mi gobierno, para garantizarle el acceso, el derecho humano a la educación, vamos a entregar la lista de útiles escolares de manera gratuita, solo cobrándole a la Corporación Noboa el primero de la lista de esa deuda en firme que está en el SRI, son 93,000 millones de dólares. Con 91 millones de dólares entregaré la lista de útiles escolares a todos los niños de las escuelas y los colegios del sistema de educación público. Mire, de simple, cómo se pueden resolver los problemas cuando se tiene decisión, voluntad, cuando se acaban los privilegios de los grupos de poder económico, porque tú sí pagas impuestos, el de la tienda también. Y cuando se demora el de la tienda en declarar los impuestos, ¿qué hacen? Van con un cartel enorme, ¿verdad? Y se lo pegan y le clausuran el kiosco. ¿Y por qué no le aplican la misma ley a aquellos que ya perdieron todo recurso legal por no querer pagar la deuda con el SRI? Ya no tienen nada que hacer, tienen que pagar. Y en mi gobierno les haremos pagar. Y ahí tendremos los recursos para atender y resolver las necesidades de la población. ¿Qué piensas sobre el tema del área de la justicia?
Tremendamente cuestionada, creo que le ha pasado la factura más alta al país. Así es. Termino en el tema de la educación, devolviéndole el presupuesto para el sistema universitario. La Universidad de Cuenca fue la más perjudicada en los recortes presupuestarios desde el 2014. Todos los años. 800 millones de dólares el recorte que le han afectado a la universidad. Eso se terminará para garantizar el libre ingreso a los bachilleres, a los hijos del pueblo. Mira, el plan integral que tenemos para devolverle la paz social, para vivir y trabajar sin miedo, incluye también desalojar a las mafias que están en el sistema de justicia. Ahí planteamos 3 acciones en concreta. Uno, de manera inmediata, resolver mediante reforma de ley, entregarle el presupuesto, la transferencia a la función judicial, de tal manera que garanticemos la verdadera autonomía e independencia, que no sea que le den a cuentas gotas como ahora el presupuesto para someter a los jueces a los caprichos, a los designios del Ejecutivo, involucrados en hechos de corrupción y también involucrados o contaminados con las bandas delincuenciales. Un segundo paso será la de implementar de manera permanente un proceso de evaluación para que aquellos jueces que también estén contaminados, que retrasan la justicia y que tasan sentencias, ¿verdad?, también tengan que ser desalojados de la función judicial. Y también implementaremos un nuevo proceso de designación para los magistrados, para los jueces. Ya no puede ser que el Ejecutivo nombre una terna, que la Asamblea nombra otra terna, y así todas las instituciones del Estado nombran otra terna. ¿Y qué es lo que hacen? Repartirse la justicia en función de que les garantice impunidad en los hechos de corrupción. Eso ya no puede ocurrir. Y lo vamos a implementar con la universidad, con los profesionales del derecho. 6 salidas para recuperar la justicia. Es la hora de la justicia, Rubén. Es la hora del pueblo. Es la hora de Unidad Popular Lista 2. Jorge, finalmente, ¿estás contento en el grupo que te tocó? Además, ya lo vas a tener al quien ha estado dándole con hacha y machete en estos últimos meses al presidente de la República. Vas a estar ahí y tienes una pregunta incluso para hacerlo, ¿no? ¿Ya tienes la pregunta? Ojalá, tenemos varias preguntas. Algunas. Y vamos a tomarle la lección y ojalá que no huya, que dé la cara. ¿Por qué va a huir? Que responda, que tenga que darle las respuestas, porque sí, seré el profe Escala que lo interpele, pero a través del profe Escala será el pueblo el que hará la interpelación al muñeco de cartón. Aspiramos que acuda, porque no fue la vicepresidenta. ¿Pero qué tiene que ver la vicepresidenta con el presidente? Lo del presidente es algo que tiene una sanción por parte del Consejo Nacional Electoral. Ojo, Jorge. Bueno, aspiremos que asista y que no meta ningún pretexto y dé la cara y pueda debatir y pueda responder, porque le voy a tomar la lección y ojalá pase la elección. Entonces, Rubén, estamos preparados, estamos listos para el debate, y no solamente para el debate, estamos listos para dirigir los destinos del país. Y por supuesto que vamos a llegar a la Asamblea Nacional con un buen número, un gran bloque de asambleístas, como mi compañero Sebastián Ceballos, un joven abogado, profesional del derecho, que ha ganado y tiene una buena adhesión, simpatía, reconocimiento en la provincia de La Suay, junto con mi compañero Andrés Quispe, actual presidente de la UNE Nacional y candidato a la Asamblea Nacional. Vea, asambleísta honesto, de calidad. Vamos a demostrar que sí se pueden hacer leyes a favor del pueblo. Vamos a desalojar también a esos asambleístas vagos, que ha salido la nómina de esos asambleístas que no han hecho ni siquiera un pedido de información y le hemos pagado más de $5,000 mensuales. Ellos nunca más. Esas curules tienen que ser para auténticos representantes y tribunos del pueblo. Por eso vamos con nuestro compañero Sebastián Ceballos como asambleísta de la provincia de La Suay. Es la hora de reactivar la economía también, Rubén. Vamos a reducir el IVA del 15 al 10% y está comprobado que eso significa ponerle recursos en el bolsillo de las familias. Eso significa
incentivar el consumo. Eso implica que la gente pueda comprar la medicina, pueda comprar la lista de útiles escolares, pueda comprar la comida. Eso implica que las tiendas que están quebrando, los negocios que están cerrando, puedan reactivarse, puedan vender en mejores condiciones, puedan vender más. Eso implica ponerle 2.500 millones de dólares a la economía del país. Por lo tanto, dinamiza la economía, y cuando se incentiva el consumo, hay mayor ingreso para la caja fiscal. Ahí también va a haber recaudación de recursos para devolverle en el bienestar de la gente. Jorge, éxitos en lo que resta de campaña. Muchas gracias por visitar nuestra ciudad y nuestro medio de comunicación. A ustedes, muchas gracias. Gracias a Jorge Escala, candidato a la presidencia de la República por la lista 2 de Unidad Popular. Vamos a hacer una pausa. Atención a la hora, 7:23. Publicidad. Mientras ellos venden su voto por un sobre, el pueblo exige justicia. Estamos con 112 votos afirmativos. Ha sido aprobada por unanimidad. Basta de corrupción y sueldos dorados. Aquí se trata de trabajar por el Ecuador. Vamos a bajar los sueldos de los asambleístas a lo que gana un profesor. Es la hora del pueblo. Andrés Quispe, a la Asamblea Nacional. Jorge Escala, presidente. Vota todo 2. Publicidad electoral, asambleístas nacionales, elecciones generales 2025. Mega Hierro. Ofrecemos los mejores precios, calidad y garantía en materiales para la construcción, ferretería, artículos para el hogar y supermercado. Estamos ubicados en Cuenca, Azogues, Paute, Gualaceo, Yunguilla y Girón. Y ahora con nuestros nuevos locales en Ricaurte, ubicado en la avenida 25 de Marzo y Eduardo Cárdenas. Local Chayhuabamba en la vía Panamericana Norte, kilómetro 13,5. Y nuestro local en Loja, ubicado en la calle Orillas del Zamora y Guayaquil. Malas administraciones y la salud está peor que nunca. No hay medicinas, solo hay negociados. No hay atención para los enfermos crónicos. Es la hora del pueblo. Declaramos la salud en emergencia. Presupuesto para compra prioritaria de medicamentos. Entregaremos unidades médicas modernas. Implementos médicos para atención de emergencias. Es la hora del pueblo. Tenemos la razón. Unidad Popular, listas 2. Jorge Escala, presidente. Andrés Quispe, asambleísta nacional. Vota todo 2. Publicidad electoral, binomio presidencial, elecciones generales 2025. ¿Sabías que en Nutri ofrecemos asistencia técnica agropecuaria para pequeños y medianos ganaderos todos los días? Este apoyo garantiza la salud y productividad de su ganado, lo que asegura que cada producto que llega a tu mesa cumple con los más altos estándares de calidad. En Nutri valoramos lo bueno. El paso lateral de Salinas se encuentra habilitado como vía alterna para el traslado de varios puntos del país hasta la provincia de Santa Elena. En temporadas de alta afluencia como los feriados se recomienda la utilización de esta vía para mejorar la movilidad y los tiempos de traslado. Este paso lateral representa un avance clave en la infraestructura vial del país. El Nuevo Ecuador resuelve. Autorización número 2769, CNE, elecciones generales 2025. ¡Ya llegaron! ¡Buenas, buenas! ¡Hola! Trajimos los chorizos. Bueno, ¿y qué hacemos? En la refri están las salchichas. Ok, pondré los chorizos. Ale, ¿me pasas el jamón? ¡Qué rico! ¿Qué dicen? No entiendo. Es que son los embutidos Piggies. Recuerden, una cosa son embutidos y otra muy distinta son los embutidos Piggies. Alimentos de confianza. Piggies. Fin de publicidad. A ver, Reyes, cuénteme sobre el nuevo comercial de radio. Bueno, mi idea es juntar a Louis Armstrong y a Frank Sinatra y hacerles cantar un jingle para nuestro producto. Pero dígame, Reyes, ¿usted me está cargando? ¿O no sabe que Louis Armstrong murió? Jefe, la radio hace milagros. ¿Así que hace milagros? ¿Y me quiere decir quién va a pagar el caché de Sinatra? ¿Y quién dijo que va a grabar Sinatra? Graba Marquitos, el portero. Escuche que bien lo imita. Strangers in the night, exchanging glances. Amplifique su imaginación. Use radio, el medio de comunicación más eficaz. ¿Vio? Ya le dije, jefe. La radio hace milagros y además vende. No esperes más. Tu éxito empieza aquí en la W, la radio que vende. En tus celulares, iPhone o Android,
síguenos de una manera súper fácil. Bájate nuestra aplicación W Radio Ecuador. Luego dale clic y serás parte de nuestro mundo. El mundo de W Radio. La radio de los dos.